Inicia con noticias en materia económica, lo que ha sido el anuncio del Ejecutivo Nacional sobre el salario integral indexado a $160. El mandatario anuncia la creación de un sistema en el sistema patria de un bono unificado de protección para la familia trabajadora. También en la parte superior, la ONU instó a Estados Unidos a frenar la ley de enemigos extranjeros. En la columna de informaciones a la derecha saludan palabras de expertos en Naciones Unidas sobre venezolanos en El Salvador. También en noticias de nuestro país, Venezuela felicitó a Vietnam por el 50 aniversario de su liberación histórica. Otras noticias en materia política, el CNE designó fiscales nacionales para monitorear los comicios del 25 de mayo. En el cintillo inferior, en materia también regional, carabobeños abarrotaron las calles por La Cava. En otras informaciones, esta vez en La Guaira, Terán exalta en esta ciudad: la patria no se perderá. Esto en medio también de lo que es la campaña. Mientras que en materia local, Caracas atienden elevados para mayor seguridad. En internacionales, India prohíbe todos los vuelos pakistaníes en su espacio aéreo. Y la gráfica principal esta jornada también tiene que ver con materia internacional. Migrantes lanzan un SOS desde Texas. Tenemos también información del mundo del deporte. Si dice Giovandri Granado consagrado. El venezolano participó en la competencia de taekwondo del Open de España, donde logró consagrarse como campeón de la categoría de los 63 kilogramos. Granado, quien obtuvo un diploma olímpico para Venezuela en los pasados Juegos de París 2024. En el cintillo superior tenemos también información de espectáculos. El padre de Shakira está hospitalizado. Jordi Martín, colaborador del programa de espectáculos El Gordo y la Flaca, confirmó la situación del señor Mebarak a sus 93 años de edad. Por otro lado, Thunderbolts impulsa a Marvel. La película, escrita por Eric Pearson y Joanna Kahlo, dirigida por Jake Snyder, desarrolla una historia en base a un grupo de antihéroes. Por último, siguen en la lista con su nueva versión. Venezuela es el primer sencillo del disco próximo a lanzar y nace como agradecimiento a nuestra tierra, dijo en una entrevista a Aníbal Hamilton Sinfón. Cambiamos de diario, vamos a continuación a tener en pantalla la primera página del diario Correo del Orinoco. Revisamos informaciones en materia nacional con una gráfica esta jornada. El titular principal: el presidente Maduro aumentó a $160 el ingreso mínimo integral a partir de hoy. También en la columna de noticias a la izquierda, la clase trabajadora marcha para exigir el regreso de Maiquelis. A las 11 de la mañana se concentran en PDVSA La Campiña para salir hacia el muro de Petare. También anuncios que tienen que ver con política. El simulacro electoral se realizará el 10 de mayo. En internacionales, la ONU pide no aplicar ley de enemigos extranjeros a migrantes venezolanos. Sobre esto también se ha pronunciado el fiscal general de la República, que saluda este pronunciamiento. En política esta jornada, declaraciones de Diosdado Cabello. El 30 de abril de 2019 quedó demostrada la ineptitud de la derecha. Mientras que en internacionales, declaraciones de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum: hay un crecimiento económico, el Fondo Monetario Internacional calculó mal. También en este sentido, Estados Unidos y Ucrania firman acuerdos sobre minerales. Y vamos a Europa, Repsol mantiene diálogo con Estados Unidos para seguir operando en Venezuela. Tenemos también información en materia cultural y dice: Casimira Monasterio presenta el libro Parto del Pueblo Cimarrón en las Billboard. Vamos al sur del país para revisar a continuación la primera página del diario Primicia. Con ustedes en pantalla las noticias que nos presentan la jornada de este jueves 1 de mayo. En noticias en materia económica, con una gráfica también, inicia la jornada desde Ciudad Bolívar. El presidente anunció el incremento del ingreso mínimo integral a $160 mensuales. En nacionales, esta jornada también el simulacro será el 10 de mayo, mientras que también en materia nacional, trabajadores marchan por la niña secuestrada en los Estados Unidos. El CNE designa fiscales para inspeccionar la campaña electoral. En materia económica, esta jornada a la izquierda, Repsol busca mantener actividad en Venezuela. Y en internacionales, en la parte inferior derecha, venezolanos sobresalen por formación universitaria en España, mientras que también lo reseña esta jornada Primicia: anulan orden de captura contra Evo Morales. Tenemos también información a esta hora del mundo del deporte. Según refleja el diario Primicia, la sub-17 femenina empató con Chile en el debut del sudamericano. Por otro lado, también en el cintillo superior, dice: electrizante empate entre el Inter y Barcelona. Y por último, Elías Emmons toma el mando en Mineros.
Vamos a continuación a revisar también información en materia internacional, la prensa de distintas naciones. Nos vamos a los Estados Unidos con la primera página de The Washington Post, que esta jornada se la dedica con su gráfica principal y buena parte de las informaciones a lo que tiene que ver con el impacto de las aranceles, de las tarifas que ha anunciado el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Una gráfica donde además también acompaña en el titular en la parte inferior. Trump llama a la paciencia a pesar de lo que han sido los débiles reportes de lo que tiene que ver con las importaciones y por supuesto todas estas aplicaciones de tarifas que se han anunciado de 10% en algunos casos hasta montos mucho mayores en el caso de China y cómo esto también ha venido afectando por supuesto a la economía de los Estados Unidos. En la parte superior habla precisamente de cuál ha sido el comportamiento en los 3 primeros meses de 2025, una contracción que está cercana al 0.13% en los últimos reportes que se han presentado de la economía en los Estados Unidos. También un poco más en la parte inferior habla también de lo que ocurre en Gaza y por supuesto todo lo que hoy significa el conflicto armado que se vive en esta región y cómo también las personas están pasando por las situaciones precarias, consecuencia de este conflicto. Con una gráfica que acompañan precisamente cómo el hambre está creciendo en estos últimos 2 meses en la región de Gaza. Vamos a cambiar de diario, a continuación en pantalla con ustedes el diario El Mundo. Nos vamos a Europa para revisar informaciones también esta jornada. Le dedican buena parte de las noticias a lo que ha sido este apagón que se ha reportado en España hace algunas horas. La red ya sufría anomalías críticas en la media hora previa al apagón, así lo reseña esta jornada el diario El Mundo. El sistema entró a las 10 en permanente inestabilidad y las oscilaciones eran extremas a partir de las 12. También en esta jornada, informaciones en la parte derecha de esta primera página, los vocales del PSOE se imponen en el Tribunal de Cuentas una sanción histórica contra Vox, mientras que sobre el 1 de mayo el bloqueo a la reducción de la jornada laboral sería una cascada política, así lo reseña también esta jornada el diario El Mundo. Pero ha llegado el turno de los deportes, es por eso que vamos a leer la primera página del diario Marca, quien hoy nos muestra una gráfica central, en este caso de Carlo Ancelotti, y dice: Ancelotti enfría su fichaje. También explica que ante Brasil pues hay una negativa que no es definitiva, esto haciendo referencia a la propuesta que tiene en este país. También dice un poco más abajo: las puertas de la selección canariña aún siguen abiertas, técnico y club de la mano, pero primero a pelear la liga y luego a tomar la decisión. Tenemos también en el cintillo un poco inferior, dice Joan García en el radar por si se va Lunin. Por otro lado, Rodrigo se plantea salir del Real Madrid y dice también David arranca su carrera en solitario. Seguimos hablando de deportes de este diario Marca y dice Barcelona e Inter brindan un festín. Esto pues haciendo referencia a ese partido empatado del día de ayer en semifinales de la Champions League. Por otro lado, el Athletic a por renta para Old Trafford. Y un poco más abajo dice el Betis persigue su sueño europeo. Otra batalla por el milagro, haciendo referencia a ese partido que tendrá el Real Madrid en básquet el día de hoy. Y más abajo dice Willy da alas al Barcelona. Cambiamos de diario, amigos, pero seguimos hablando de deportes en esta oportunidad, específicamente del diario Mundo Deportivo, que muestra una gráfica también y dice un poco más arriba: el Barça se jugará el pase a la final en Milán tras una ida de locura en la que Lamine se consagró como crack mundial. Por otro lado, dice los Blaugrana, que perdían 0-2 en el minuto 21 y 2-3 en el 63, se sobrepusieron con goles de Yamal, Ferran y otro forzado de Rapiña. También muestra el resultado del día de ayer de la semifinal de la Champions, 3-3 entre el Barcelona y el Inter. Más abajo habla de ese partido del Athletic contra el Manchester United y dice los Leones a poner un pie en la final de la Europa League. Por otro lado, habla del partido de Betis y Fiorentina y dice el Betis sueña con una histórica gesta europea en la Conference. Seguimos hablando en esta oportunidad de deportes, pero hablaremos de básquet y dice que habla del partido del Barça y el Mónaco.
la Palau obra su magia y alarga el playoff. Y por último, los Blaugrana a sellar la séptima final por seguida. Amigos, hasta acá las informaciones de Mundo Deportivo. Pero ha llegado el momento de hablar de espectáculos, es por eso que vamos a leer precisamente esta sección del diario Noti Tarde, correspondientes a nuestra jornada del día de hoy. Vamos a iniciar con el primer titular y dice: Jennifer López dejó entrever que extraña a Ben Affleck. La cantante americana Jennifer López, quien es conocida por compartir aspectos de su vida personal, se ha visto envuelta en un pequeño escándalo tras un reciente descuido en las redes sociales. Según informe de Daily Mail, la también actriz de 55 años de edad suele mantener ciertos aspectos de su intimidad en reserva, pero dejó entrever información sobre su relación con su ex esposo, el también actor estadounidense Ben Affleck. Por otro lado, Will Smith tuvo un ascenso cinematográfico. El actor estadounidense Will Smith vivió una carrera llena de triunfos, pero también de desafíos. A pesar de haber conquistado taquillas y haber sido galardonado con prestigiosos premios, el icónico artista enfrentó un momento crítico tras el estreno de Asper Hair en el 2013, un proyecto en el que protagonizó junto a su hijo Jade Smith, dirigido por Nick Shyamalan, y resultó un fracaso tanto en las críticas como en la taquilla. Por otro lado, tenemos otra información y dice: Valencia se rendirá ante el ritmo de Somos Salsa. Valencia acogerá el próximo viernes 2 de mayo un evento único, Somos Salsa, y se trata de un festival musical surgido en el prestigioso Teatro Municipal que se apoderará del Hotel Exclusive Suite, obviamente convirtiéndolo en un vibrante espacio para el baile y la alegría. Por último, Luis Araujo estrenará una guía estratégica. La próxima generación de empresas familiares es la guía estratégica y emocional que se estrenará el jueves 8 de mayo en Lemons Book Coffee. Así que, amigos, hasta acá las informaciones del diario Noti Tarde. Carlos, pero en la próxima parte tenemos información en materia internacional. Revisemos al regreso noticias más allá de nuestras fronteras. Ya ven.